Perdona una pequeña interrupción, tuve un olvido inexcusable. En nuestra escuela política es en asocio de 3 importantes canales de televisión alternativa de siglo XXI. Siglo XXI TV, de Canal Salud TV y de Santel Radio y Televisión. Entonces, en asocio de esa importante asociación de medios alternativos es que estamos sacando adelante esta escuela política con una audiencia muy interesante más allá de nuestras cámaras de Zoom. Muchas gracias, Mauricio, y disculpe Fede y Darío y Jorge por ese olvido al comienzo de nuestra presentación. Clara, muy amable por su invitación. Y aquí estamos. ¿Listo, doctor? Bueno, doctor Mauricio, siga. La idea entonces hoy es, ¿qué pasó aquí? Hablar sobre la pandemia, la crisis y la reactivación económica. En ese orden, unas consideraciones rápidas sobre cómo ha sido la crisis en Colombia. Colombia, y es pues el origen de la crisis, tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo. Si ustedes ven allí, voy a ver si puedo poner a funcionar el pointer. Ver eso. La cuarentena en Colombia fue 164 días. Solamente nos superó Argentina, que todavía tiene unas medidas de cerramiento, y Ecuador, que empezó antes que nosotros. Terminamos al tiempo, pero empezó unos pocos días antes. Y el resto, todos los países del mundo tuvieron cuarentenas menores. Ahí cité los 4 primeros y después algunos que nos son interesantes ver: Reino Unido, India, Nueva Zelanda, etcétera. Lo que llama la atención es que esta cuarentena tan larga no nos sirvió mucho, por lo menos para evitar los contagios y las muertes. En la segunda columna está el número de muertes por millón de habitantes, y ustedes ven que, con excepción de Estados Unidos y Brasil, por razones conocidas de sus mandatarios, todos los demás países que tuvieron cuarentenas más cortas tienen un menor número de muertos. Algo nos falló en Colombia, que no supimos aprovechar la cuarentena, o tuvimos algunas otras cosas que podemos ver ahora. ¿Qué hicimos mal? Porque el problema es que la situación empeoró día a día. En este otro cuadro, ustedes ven, hice el ranking mundial de la pandemia, clasificando en qué puesto estaba Colombia en distintos indicadores: en el número de casos totales, en el número de casos nuevos, las muertes totales, las muertes nuevas, y los casos y las muertes por millón de habitantes. Ahí está mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Y ustedes ven cómo cada vez nos íbamos acercando al podio. En casos totales pasamos del puesto 31 al 5, en casos nuevos del 13 al 4. Las últimas 2 semanas nos hemos recuperado un poquito, vamos en el 9. Y en casos por millón de habitantes empezamos en ser el 60 del mundo y estamos en el 12. Lo mismo en muertes por millón de habitantes, empezamos en el 52 y vamos en el 14. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos mal para el manejo de la crisis? Y ahí surgen varias hipótesis. Una está en este mismo cuadro, es la poca cantidad de pruebas que se hicieron. Estamos en el puesto 91 en el mundo, país 91 en número de pruebas por millón de habitantes, realmente muy mal. Así como estamos entre los primeros en muertes y contagios, en pruebas estamos realmente en los puntos inferiores. Entonces es una primera razón. Una segunda razón, se habla que falta cultura ciudadana, etcétera. Yo no creo. El problema se llama hambre. En realidad, en Colombia mucha gente tiene muy pocas posibilidades de permanecer encerrada en sus casas. Tienen que salir a la fuerza a buscar empleo, o a buscar por lo menos ingresos. Por supuesto, el precario estado del sistema de salud al empezar la pandemia fue una de las razones para que hubo que hacer la cuarentena cuando apenas teníamos 50, 60 casos, para ver si no colapsaba el sistema. Y además tuvimos, por supuesto, decisiones estúpidas como el día sin IVA, que fueron un impulsor grandísimo de los contagios. Entonces, primer mensaje: tuvimos la cuarentena más larga,
y no nos fue bien, estamos en los puestos peores en el mundo en número de contagios, en muertes. ¿Cuál es el impacto económico de esto? Aquí este cuadro nos pone la caída del PIB en el segundo trimestre, son los datos que tenemos ya para la mayoría de los países. Ustedes ven la columna roja, Colombia tuvo una caída de 15.7% en su Producto Interno Bruto. Solamente en este grupo de países, solamente es superado para abajo por 5 países, y uno de ellos latinoamericano, México. Todos los demás países latinoamericanos tuvieron menores caídas. Entonces estamos en el peor de los mundos. Un virus que contagió mucho más que a muchos otros países, una cuarentena más larga y una caída del Producto Interno Bruto mayor que la gran mayoría, casi todos los países latinoamericanos, con excepción de México. Esas son las dimensiones de la crisis. Perdón, estoy viendo que hay personas que están en la sala, han accedido a la sala de espera. Me imagino que están esperando que alguien las autorice a entrar. No sé quién sea el host que las autorice. Entonces, otra dimensión de la crisis es el empleo, y realmente Colombia hoy está de campeón mundial del desempleo. Entre los países de la OCDE es el primero. Aquí estoy mostrando las cifras del impacto más grande que se tuvo, que fue en marzo. De marzo para acá nos hemos recuperado un poco, pero para ver el tamaño de la crisis a que nos enfrentamos al principio, hay que ver que en el solo mes de marzo se perdieron casi 5,5 millones de empleos, ¿sí? En todos los tipos de empleos, trabajadores por cuenta propia, empleados, inclusive trabajadores públicos o empleados oficiales perdieron un poco, empleados domésticos, y 5,5 millones de empleos es más del 20% del total de la población activa. Es una cifra muy grande que, por supuesto, esto tiene repercusiones sobre el ingreso de la gente. La tasa de desempleo, si contamos a la gente que dejó de buscar trabajo, llegó al 32%, un récord histórico en Colombia. Nunca habíamos tenido una cosa de estas, y como les decía, es de los más altos en el mundo. Otra dimensión de la crisis es la dimensión fiscal, y esta es muy importante para cuando veamos las posibles soluciones que hay. Y en Colombia tuvimos una tormenta perfecta. Empezamos con un sistema de salud muy deteriorado. Parte de la plata que se asignó para el manejo de la crisis, entre 7 y 8 billones de pesos, se asignaron para fortalecer el sistema de salud, pagar cuentas viejas, pagar honorarios, pagar salarios a médicos, enfermeras, etcétera, porque el sistema de salud venía muy mal. Es decir, que empezamos con el pie izquierdo, empezamos desde una situación muy desventajosa. Segundo, el gobierno tuvo que sacar plata para compensar un poco, muy poco, como veremos más adelante, de la pérdida de ingresos de la gente. Ahí se han ido unos 4 o 5 billones de pesos. También ha dado plata para proteger el empleo y subsidiar a las empresas. Plata directa del gobierno, no estoy hablando de créditos y garantías, etcétera, sino plata directa. Pero como si todo eso fuera poco, que estos 3 primeros elementos son elementos típicos del coronavirus, se nos cayó también el precio de nuestro principal producto de exportación, el petróleo. Y esto implica un aumento del déficit fiscal impresionante. Pensemos que el año pasado Ecopetrol le giró al gobierno 20 billones de pesos por concepto de impuestos y dividendos, y otros 5 billones por regalías. Este año la cifra no va a pasar en total entre los dos de unos 5 o 6 billones de pesos. Y junto con esto, la recesión económica ha llevado que los ingresos, las utilidades de las empresas caigan, y va a haber una caída en el recaudo tributario que estima la DIAN que puede ser del orden de 23 billones de pesos este año. Realmente se nos juntaron todos los males, y el déficit fiscal con esto puede llegar a ser este año entre 5 y 10% del PIB, dependiendo qué tantas cosas haga el gobierno, qué tanto quiera gastar, que es lo que se necesita hacer para la crisis. Entonces tenemos
una pandemia, una crisis, un coronavirus que nos generó una gran cantidad de contagios y muertes, de los mayores en el mundo, que nos creó un gran desempleo, una pérdida de ingresos de la gente y un hueco fiscal. Realmente una crisis impresionante. ¿Cuál fue la respuesta del sector público y del gobierno? Y aquí hay que ponerla en el contexto del mundo. Están viendo ahí con él. Los países, distintos países, decidieron gastar mucha plata para enfrentar esto, para compensar la pérdida de ingresos, para evitar la pérdida de empleos, para evitar la quiebra de empresas. Algunos países llegaron a gastar en América Latina, que están allí, 7-10% de su PIB, en el caso de Perú. En Europa, 12% Dinamarca, 15% el Reino Unido. En Estados Unidos, como el 12 o 13% también. Colombia resultó ser michicata. El gobierno resultó ser muy tacaño y solamente comprometió 2.5% del PIB como gasto directo para enfrentar la crisis. Pero no solamente fue muy poco lo que comprometió, 25 billones de pesos, que como digo es 2,5% del PIB, sino que la ejecución ha sido muy lenta. A agosto no había girado ni la mitad de esos recursos, de manera que la compensación del gobierno... Uy, hay un micrófono abierto por ahí, si lo podemos cerrar, por favor. La compensación o el esfuerzo que ha hecho el gobierno para enfrentar la crisis ha sido escaso. Si uno cuenta otras ayudas, pues se llega, en caso de algunos países, hasta el 21% del PIB. Es que, por ejemplo, Dinamarca e Inglaterra decidieron pagar la nómina de todas las empresas, más o menos un salario mínimo completo en todas las empresas, con tal de que no despidieran empleos. Estados Unidos, con un gobierno absolutamente conservador y retrógrado, generó una ley que le daba $1.200 mensuales a cada uno de los trabajadores y una cantidad de plata a las empresas, con tal de que no despidieran trabajadores. Aquí en Colombia se intentaron hacer cosas de ese estilo y se hicieron, pero muy pocas. ¿Cuáles fueron? Para entender esto hay que ver qué se hizo y qué se dejó de hacer. Es importante ver cuáles son los grupos de personas afectadas, los grupos de población afectados por el coronavirus. Y hay 4 grupos, los he clasificado así. El primero son los pobres que ya venían recibiendo ayudas del gobierno, familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor. Había 3.8 millones de hogares. Se calcula que el número total son unos 4.200.000. Había unos que todavía no estaban cubiertos por eso. Unos vulnerables, que no están en la escala más baja del CISBEN, y por lo tanto no son sujetos para recibir familias en acción o jóvenes en acción, pero sí están en ese punto de equilibrio. Una persona que se gane 1,5 millones o 2 millones de pesos mensuales ya no recibe estas ayudas del gobierno, pero está en un punto, en una línea, una cuerda floja, en que se le caen un poquito los ingresos y vuelve a la pobreza. Para este grupo de inscritos en el CISBEN no beneficiarios de los otros programas, se creó un programa de ingreso solidario, donde el Departamento de Planeación, Nacional de Planeación, hizo un esfuerzo muy importante de identificación y bancarización de la gente. El objetivo era llegar a 3 millones de hogares, casi lo logran al cabo de 2 o 3 meses, pero dándoles muy poquita plata, 160.000 pesos mensuales por hogar, que realmente alcanza para muy poco. Hay un tercer grupo de independientes formales. Estoy pensando desde los dentistas y los médicos hasta los peluqueros, las terapistas, ¿cierto? Los meseros, que tienen algún tipo de contrato formal, de ingresos informales, pero no recibieron ningún tipo de ayuda de parte del gobierno. No se sabe cuántos son, pero es un punto muy grande de nuevo, estos vulnerables y clase media que tenían una vida llevadera, pero que perdieron súbitamente sus ingresos. Y finalmente el grupo de desempleados formales, a los cuales se ha ayudado a unos 500.000 más o menos, con el apoyo al cesante de las cajas de compensación. El PAEF es una ayuda a las empresas, vamos a ver qué pasó con eso. Pues les plata a los trabajadores, pero se la dan a las empresas para que no despidan trabajo. Ustedes saben, el PAEF le está dando
20% del salario mínimo, unos 350.000 pesos, a las empresas que hayan pagado la seguridad social y que no hayan despedido trabajadores. ¿Qué pasó con esto? Realmente los resultados fueron muy pobres. Aquí tenemos dos cuadros. Uno, el de la izquierda, son el número de empleados beneficiados. La línea verde de arriba era el objetivo del gobierno. El gobierno esperaba llegarle a 6 millones de trabajadores mensuales y girar 2.100.000.000.000 de pesos mensuales, 6 millones por 350.000 pesos. La línea roja nos muestra las solicitudes. Empezaron en 2.900.000, terminaron en 2.287.000 en agosto, y la línea azul los que fueron aceptados, porque hubo un porcentaje muy grande, al principio el 14-15%, al final el 20%, que fueron rechazados porque no cumplían alguno de los requisitos, o no estaban cotizando en seguridad social, o no estaban empleados el mes anterior, etcétera. Entonces aquí se ve varias cosas. Primero, el objetivo del gobierno se quedó muy lejos, escasamente el 40%, se le llegó al 40% de los empleados. Segundo, un porcentaje muy grande de rechazados, y tercero, decreciente. ¿Y por qué es decreciente? Pues o empresas se quebraron o se reactivaron, una de las dos. Pues las que se quebraron ya no pudieron acudir al subsidio, y las que se reactivaron y volvieron a tener un nivel de ventas similar al de los meses anteriores tampoco. En platas, el gobierno, como digo, pensaba girar 2.1 billones mensuales, y ha girado primero 855.000, la línea roja nueva son los solicitados, y el último mes disponible, agosto, giró 646.000 millones de pesos, es decir, el 30% de lo que tenía presupuestado. Como le sobró tanta plata, entonces muy generosamente decidió ampliarlo hasta diciembre. No es que esté poniendo más plata, es que la plata que tenía presupuestada para eso no se la gastó en los 3 meses porque no le llegó a la gente. ¿Qué pasó entonces? Y lo mismo con ingreso solidario. Las ayudas del gobierno fueron escasas, fueron pequeñas, pero eso sí, lentas y tardías, de manera que llegaron tarde. El PAEP se empezó a girar en mayo, cuando, como vimos, los desempleados se crecieron fue en marzo. ¿Ya para qué? Ya 5 millones de trabajadores no pudieron recibir el PAEP porque ya habían sido despedidos de sus trabajos. Y esto tiene una consecuencia de retroalimentación clara con la pandemia, con los contagios del virus, como decíamos antes, porque la gente sin ingresos tiene que salir a la calle, se ve forzada a salir a la calle. No es cuestión de indisciplina social, es cuestión de hambre, de salir a buscar ingresos. Esa es la respuesta oficial. Vamos ahora sí entonces al tema de la reactivación. ¿Cómo va a ser la reactivación? Aquí hay una gran discusión, y una discusión que se puede sintetizar en letras, ¿sí? Hay todo un alfabeto de la reactivación. Unos, los más optimistas, dicen que va a ser en forma de V, es decir, ya tocamos fondo y va a haber un rebote rápido y una vuelta a la normalidad. El gobierno aspira a que sea así, y por eso el ministro Carrasquilla en una entrevista ayer o antier dijo que este año vamos a caer 5%, 5.2%, y que el año entrante íbamos a subir 6%. Un rebote en B muy poco probable, y vamos a ver ahora por qué. Otros, y es lo que se está previendo en Europa, es que el rebote va a ser en forma de W, la reactivación. Una caída por el virus, pero hay un rebrote del virus, lo que se está viendo hoy en Europa y se está empezando a sentir en Colombia. Esperamos que no llegue a las dimensiones de allá. Que miren, Francia, en el momento más álgido de marzo a abril, cuando tenía una cantidad de muertos, tenía 8.000, 9.000 casos de contagio diarios. Hoy ha llegado a tener 18.000 y 20.000, y lo mismo España. El rebrote es durísimo, esto puede obligar a una segunda cuarentena, y entonces tendríamos una caída y finalmente sí la reactivación. Esta W es un poco la que se espera en Europa y también en Estados Unidos, porque el rebrote ya también está siendo fuerte. Otros dicen que el rebote la reactivación va a tener más bien forma de U.
Y más que de U, es como el símbolo del Nike, es una U alargada, es una reactivación lenta, donde el retorno a la normalidad se puede demorar un par de años. ¿Por qué esto? Porque las medidas que se están tomando son medidas para aumentar la oferta, permitir que se vuelvan a abrir el comercio, las empresas vuelvan a producir, vuelvan a vender, pero hay problemas serios de demanda que van a demorar esta reactivación. Pues vamos a ver ahora, la recuperación de la demanda va a ser lenta. Y finalmente, una nueva letra del alfabeto que ha salido intensamente en estos días es que la recuperación va a ser en forma de K. Y la K, hay unos que van para arriba y otros que van para abajo. Y es en forma de K porque unos nunca cayeron, nunca tuvieron pérdida de empleo ni de ingresos, y más aún les está yendo mejor ahora que antes, mientras que otros han caído o están cayendo muy duro. Es una recuperación desigual. Uy, hay un ruido. Es un teléfono por ahí prendido, por favor que lo apaguen. Teléfono. Gracias. Entonces, este es el alfabeto de la recuperación, o una recuperación en B rápida, o W con rebrote y recaída para luego salir. La U lenta, una recuperación lenta y desigual. A mi modo de ver, la recuperación en Colombia va a ser una mezcla de las dos últimas letras, lenta y desigual, ¿sí? ¿Por qué será lenta? Y de nuevo seguimos con el alfabeto, pero ahora solamente una P. Algunos de pronto se acuerdan las famosas 4 P del mercadeo: producto, precio, no sé cuáles eran las otras dos. Producto, aquí precio, también tenemos 4 P's. Doctor Mauricio, producto, ¿sí? Precio, promoción y plaza. Promoción y placement, sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Aquí tenemos también las 4 P's que van a hacer que la reactivación sea lenta. La primera es la prevención, ¿sí? Así abran todas las aerolíneas, así abran todos los restaurantes y todos los hoteles, la gente, por temor al contagio, va a tener confinamiento voluntario y no va a volver a volar en la forma de antes, no va a volver a ir a restaurantes como antes. Entonces vamos a tener una demanda que se va recuperando lentamente. En algunos sectores, como digo, nunca cayó, el sector de alimentos y de farmacéutico, etcétera, nunca cayó, pero en los sectores más golpeados, turismo, restaurantes, aviación, etcétera, sí, la recuperación va a ser muy lenta, no porque se prohíba, se va a permitir todo con medidas de bioseguridad, pero la prevención, el temor al contagio, va a llevar a que la gente compre menos, consuma menos esos bienes. La segunda P es prudencia, y eso en países donde hay estudios es muy claro. Les decía que Trump dio un cheque de $1.200, bueno, realmente el Congreso, con mayoría demócrata, $1.200 mensuales a todos los norteamericanos pobres, y lo que han encontrado las encuestas es que la gente no se gastó la mayoría de esta plata, decidió pagar deudas, decidió ahorrar por la incertidumbre del futuro, y la gente inclusive que tiene su ingreso, que no perdió su empleo, no está segura que dentro de 6 meses lo vaya a tener. Entonces esta prudencia lleva a que la gente haya disminuido su ritmo de consumo, ya no por temor al contagio, ya no por confinamiento voluntario, sino por temor a la pérdida de ingresos futuros. Es la famosa paradoja de la frugalidad de Keynes. Keynes decía, ahorrar es muy bueno, y es la recomendación que le hacen todas las abuelas a los hijos: mijito, ahorre para cuando sea viejo, sí. Pero cuando todas las personas en la economía ahorran, se deja de gastar, las empresas dejan de vender, se pierde el empleo, la gente deja de tener ingresos y entonces pueden ahorrar menos. Esa paradoja de la frugalidad, y es la P de la prudencia, que va a llevar a que está aumentando el ahorro y entonces la gente gasta menos y la demanda va a estar débil. La tercera P, muy típica en nuestro caso, es la pobreza. La gente está comprando menos simplemente porque se quedó sin ingresos, porque hoy no tiene con qué comprar, perdió el empleo y perdió los ingresos, no hay capacidad de compra. Una encuesta del DANE da un dato impresionante: el 30% de los hogares en Colombia está haciendo hoy una comida menos que la que hacía antes de la pandemia.
Hogares que hacían 3 bajaron a ser 2, hogares que hacían 2 bajaron a ser 1. Y no es propiamente porque el coronavirus quite el hambre, no, es simplemente porque no tienen ingresos. Entonces la pobreza y la pérdida de ingresos también hace que la demanda esté debilitada y no reaccione como debería hacerlo para una recuperación rápida. Y finalmente el proteccionismo, la última P. Como esto está pasando en todo el mundo, ¿cuál es la solución que proponen? Y aquí la ha propuesto los industriales y los comerciantes y el gobierno: compre colombiano. Y entonces en Estados Unidos están diciendo compre americano, y en Perú compre peruano, y en Francia compre francés, ¿cierto? Porque es la forma de reactivar la economía, de que sus empresas vendan más, de que no tengan que despedir trabajadores, de que la gente no pierda sus ingresos. Cuando todos hacen eso, disminuye el comercio mundial. Y entonces nuestras exportaciones se han caído, empezando por la más clara, la de petróleo. Esas exportaciones de petróleo, se está consumiendo menos petróleo, pero también muchos otros bienes, las exportaciones de textiles, por ejemplo, ya se están comprando, se están exportando menos prendas de vestir y telas al exterior. Estos estímulos a las compras domésticas, en algunos casos aranceles, pero sobre todo campañas, van a llevar también a que la demanda no crezca mucho. Entonces, en conclusión, tenemos 4 P's que nos muestran un problema de demanda agregada. Y ante un problema de demanda agregada, una recesión típicamente keynesiana, ahora todos somos keynesianos y es la alternativa que se busca. Por otro lado, la recuperación también será desigual, la K. Ahora nos vamos a la K de la recuperación. ¿Por qué? Primero, porque partimos de una situación de desigualdad. Colombia es el país más desigual en la región más desigual del mundo, Sudamérica, y en eso veníamos. Pero además, antes del COVID, aumentó la pobreza. El viernes sacó el DANE sus cifras de pobreza del año 2019, antes de que llegara la pandemia, y la pobreza monetaria aumentó 1 punto. Más de 660.000 colombianos entraron a situación de pobreza, nuevos pobres, es decir, son los que ganan más de $2.50 el día. Y pobreza extrema, los que ganan menos de $1 al día, aumentó de 8.2 a 9.6, casi 730.000. Y esto antes de la pandemia. Entonces partíamos de una situación ya muy grave en materia de desigualdad y en materia de pobreza, que por supuesto se empeoró. Pero también aumentó la desigualdad antes de la pandemia de nuevo. El Gini, que había bajado hasta 48.8, ustedes saben, el Gini es el que mide la desigualdad, entre más cerca uno es peor, volvió a subir a 50.5. Y el DANE trae una información muy interesante de su encuesta, y es qué pasó en el año 2019 con el ingreso de los distintos estratos. Mientras el estrato más alto de la población le creció el ingreso 1.6 en el año, al estrato más bajo le cayó 6.2%. Esto es una situación dramática y era una situación normal, donde no teníamos virus, donde no había cuarentena, no había confinamiento, simplemente las fuerzas del mercado en un esquema neoliberal están empobreciendo cada vez más a la gente y llevando a que aumente la concentración del ingreso y de la riqueza. Entonces, partiendo de una situación desigual, el virus agudiza y empeora esa situación. Y aquí hay varias estadísticas de eso. Pareciera que el virus es clasista y racista, porque golpea más a los pobres, a los indígenas y a los afrocolombianos. Este es un estudio de la Universidad de los Andes y muestra cómo en el estrato 6, mientras había 1.96 enfermos en UCI por cada 10.000 hogares, en el estrato 1, los más pobres, 309, mientras había casi 8 contagiados, en el estrato había 93 por cada 10.000 hogares, y la tendencia es hacia arriba. El virus afecta mucho más a los más pobres, y las razones son claras. Están más desnutridos, tienen menos defensas inmunológicas, viven en condiciones de hacinamiento. Es muy distinto estar confinado en una habitación o en una casita de 50 metros, 6 u 8 personas, que en un apartamento de 250 metros donde viven 2 o 3 personas, y más los que pueden estar en una casa campestre, etcétera. Tienen menor acceso a salud y tienen que salir a rebuscar ingresos.
El virus, ante una situación de desigualdad, el virus la ha agudizado, la ha empeorado. Y son muchos los indicadores. El aumento del desempleo. En el mundo, la OIT calcula que se van a perder 495 millones de empleos. En Colombia ya vimos cómo se habían perdido 5 millones en solo un mes. El aumento de la pobreza. Fedesarrollo ha calculado que la pobreza va a aumentar 11%, va a haber 5 millones de nuevos pobres por la pandemia y va a haber 2 millones de indigentes. Es decir, mientras algunos prosperan y les van muy bien, o por lo menos siguen igual, hay una gran cantidad de compatriotas que les está yendo cada vez peor. Se habla en países donde hay datos, en Colombia desafortunadamente no hay muchos datos sobre concentración de la riqueza, pero no debe ser distinto a lo que está pasando allá. Hay una bonanza, el virus, la cuarentena y el coronavirus ha sido una bonanza para billonarios. Entre marzo y agosto, los 643 personas más ricas de Estados Unidos incrementaron su riqueza en un 29%, mientras que la gran mayoría de la población disminuyó su ingreso. En Colombia, que digo, no tenemos cifras ni actualizadas ni viejas sobre concentración de la riqueza, pero no hay duda que lo que está pasando en otros países nos debe estar pasando también aquí. Entonces, en resumen, vamos a tener una reactivación lenta y desigual. ¿Qué se puede hacer para eso? ¿Cuáles son las políticas que se pueden implementar para la reactivación? Y con esto vamos terminando. Ante todo, se necesita la intervención del Estado. En las políticas públicas se conoce que es la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria está llegando a sus límites. Las tasas de interés ya no las puede bajar más el Banco de la República, ya están menores que la inflación. Pero sobre todo el canal de transmisión no funciona en Colombia. El Banco de la República ha emitido una cantidad enorme de plata, más de 35 billones de pesos, y la cartera del sistema financiero sigue creciendo 7-8%. Los bancos, siguiendo su tradición, solamente le prestan a los que no necesitan, y una gran cantidad de empresas que deberían recibir recursos de crédito para poder sobreaguar, no los reciben ni siquiera con garantías del Estado. Por lo tanto, si la política monetaria no es efectiva para esta situación, salvo una cosa que comentaremos ahora al final, el Estado es el único que puede dar un estartazo a la economía. Estartazo es una frase que se usó mucho en Colombia aquí a principios del siglo, en las campañas políticas, tomada de Keynes. Keynes también decía que la economía tenía un problema de motor de arranque, y cuando hay un motor de arranque hay que ponerle los cables de otro carro y darle un estartazo. Es darle un brinco para que se reactive la demanda y empiece a circular en la espiral, el círculo virtuoso. Si hay gente que tiene más ingresos, si gasta va a comprar más, las empresas van a vender más, van a contratar más empleados, los empleados van a tener ingresos y van a comprar más, y es una bola de nieve positiva que va creciendo, pero hay que darle un primer empujón, hay que darle un estartazo, y por eso decía que ahora todos somos keynesianos. ¿Cuáles son las políticas para la reactivación? Dos fundamentalmente. Un programa de empleo de emergencia. En estos días han salido propuestas, una de José Antonio Campo y Sergio Fajardo. Petro también ha sacado otras, y la academia ha sacado otras. ¿Qué son programas de empleo de emergencia? Keynes decía, en medio de la recesión de 1929, que el Estado debía contratar dos grupos de personas, uno por la mañana para que fuera a hacer huecos y otro por la tarde para que fuera a taparlos, ¿sí? Es, por supuesto, una situación cuasi absurda, pero era para mostrar que lo importante era que la gente pudiera trabajar, porque es que las transferencias y los subsidios del gobierno dan para comer, pero no dan dignidad. El empleo es lo único que da ingresos y le da dignidad a las personas. Y aquí hay una gran cantidad de programas de empleo de choque que se podrían hacer. No las obras, no los proyectos de 4G y de 5G. Estos grandes proyectos de infraestructura son intensivos en capital, son de largo plazo. Se necesitan programas que sean intensivos en mano de obra y que se puedan hacer rápidamente. Y hay muchos. Reparcheo de vías en las ciudades, vías terciarias en el campo, reforestación y manejo de cuencas, la economía del cuidado, una gran cantidad de empleos para hombres y mujeres. ¿Cuál es el punto allí?
es que estos empleos deben ser contratados y es por los entes territoriales, departamentos y municipios, no por el gobierno central. Y aquí tenemos una tendencia gravísima al centralismo. El gobierno central está en pelea con los alcaldes y gobernadores que quieren hacer cosas, no quiere perder protagonismo y es muy importante, no les ha dado un peso de ayuda a departamentos y municipios que también están atravesando una crisis fiscal muy grande porque también están perdiendo ingresos. Le ha dado a las empresas, le promete a Bianca, le ha dado a los trabajadores, le ha dado a los más pobres y cero para departamentos y municipios. Lo único que ha hecho es coger la plata de ellos en el FONPET, el Fondo de Ahorro de los Departamentos y Municipios, y se la ha tomado prestado al gobierno sin pagar intereses para financiar sus gastos. Ese entonces es una de las políticas claves, políticas de empleo, programas de empleo de emergencia intensivos en mano de obra. Y la otra fundamental es un programa de ingreso mínimo garantizado. Yo prefiero hablar de ingreso mínimo garantizado y no de renta básica universal. En renta básica universal habría que girarle la plata inclusive al presidente de un banco que se gane 80 o 100 millones de pesos. Este es ingreso mínimo garantizado enfocado a los estratos más pobres de la población y no sean los 160.000 ni los 350.000 pesos, tiene que ser por lo menos un salario mínimo. Que todo colombiano tenga la posibilidad de tener un ingreso mensual de un salario mínimo. Esto definitivamente pues no solamente va a solucionar gran parte del problema de hambre y pobreza, sino que va a reactivar la demanda porque la gente va a tener plata para ir a comprar en los supermercados, va a tener plata para comprar droga, para comprar vestidos, para comprar zapatos, para comprar electrodomésticos, etc. Es una renta básica no universal focalizada a los más pobres. Estas dos son las políticas más claras, más sencillas y más efectivas que pueda adoptar el Estado para la reactivación. Finalmente, para terminar, ¿cómo financia el Estado todo esto? Porque esto es una cosa que se ha calculado que esto le puede costar al gobierno 5 o 6% del PIB, unos 50, 60 billones de pesos. Y sí, pero hay que gastárselos. El gobierno, como les decía, solamente ha asignado 25 billones de pesos con el FOMI, al FOMI, que es el 2,5% del PIB, tiene que ser por lo menos el doble de eso. ¿Y cuál es la forma para financiarlo? Muy claro, el crédito del Banco de la República, es emisión monetaria para el crédito del gobierno. Aquí tenemos que matar un fantasma y matar un mito, ¿sí? Todavía mucha gente vive de las ideas de Milton Friedman, que decía que la inflación siempre era un fenómeno monetario y que cada vez que se emitía dinero se causaba inflación. Eso hace 20 años no está sucediendo en el mundo. En otras circunstancias puede pasar y puede volver a pasar, pero no en las actuales en que es un problema de demanda. El Banco Central es un banco emisor y una de sus funciones es emitir dinero, y en los últimos años, desde la crisis del 2008, el Banco de la República y todos los bancos del mundo han emitido dinero a manos llenas. Pero esto ha sido fundamentalmente para salvar al sector financiero, no para el gobierno. En Colombia, la base monetaria en los últimos 10 años creció 195%. Y la inflación, como decía el otro, y el gringo ahí, y la inflación creció 46%. Es decir, todo este aumento de la emisión monetaria no generó inflación. Y eso que no estábamos en una situación de recesión, ya habíamos pasado la crisis del 2009. Lo que pasa es que hay una visión maniquea. Emisión para salvar a los bancos es buena, emisión para financiar el gobierno es mala. Esto es totalmente maniqueo. Y cuando es para el gobierno dicen que es una propuesta irresponsable, histérica, populista. Pero el Banco de la República, para afrontar esta crisis, ha emitido, como les decía, 34 billones de pesos, ¿sí? Repos para los bancos, billones para compras definitivas de test que le han comprado a los intermediarios financieros, a las fiduciarias, ¿cierto? Ha liberado encajes de los bancos y le hizo con eso un regalo grandísimo. En lugar de prestarle directamente al gobierno 10 billones de pesos, le liberó encaje a los bancos, con lo cual emitió 10 billones de pesos y el gobierno obligó a los bancos que hicieran una inversión forzosa. Entonces, unos recursos que estaban congelados en el Banco de la República, 10 billones de pesos con cero intereses, los bancos felices se los prestaron al gobierno recibiendo un interés de 4 o 5%, le regalaron unos 450.000 millones de pesos. Hay que superar entonces la visión maniquea
de que la emisión es mala para el gobierno y buena para el sector privado y los bancos, y acudir a esta que es la mejor fuente de endeudamiento, la más barata que puede tener el gobierno. Y además, no estamos siendo una herejía, todos los bancos centrales del mundo le están prestando plata al gobierno, menos el de Colombia, que es más papista que el Papa. Entonces, señores, esa es más o menos una visión rápida de qué nos ha pasado en la crisis, hasta dónde llegó la crisis y cuáles son las políticas que podemos implementar para reactivarnos en una reactivación que desafortunadamente no va a ser rápida, no va a ser en forma de V, sino va a ser lenta y desigual. Pero la intervención del gobierno, si es amplia, masiva y efectiva, puede hacerla menos lenta y más equitativa. Muchas gracias. Mauricio, de verdad muchas gracias, porque en 20 minutos esta visión tan integral de lo que ha pasado con la pandemia desde la óptica de los bolsillos de la gente y de la macroeconomía, de verdad muy completa, muy importante, y las vías de salida que hemos discutido incluso aquí en esta escuela política en otras ocasiones. Vemos mucha coincidencia en los planteamientos. Una propuesta de 2 millones de empleo la hicimos hace 2 meses, financiada precisamente, como usted dice, con un préstamo del Banco de la República, que tiene la ventaja que de verdad no hay que pagarlo. Ese cuento de que no se puede emitir para generar empleo en plena recesión o depresión, que es en lo que estamos, es un absurdo, y coincidimos en que tiene que ser descentralizadamente. Bogotá tenía un programa verdaderamente importante que se llamaba Misión Bogotá. Misión Bogotá era un programa para generar empleo para jóvenes y que tenía una doble característica, que pagaba salario mínimo más prestaciones y permitía que el joven estudiara y trabajara a la vez. Eso le daba una salida muy importante al primer empleo y a todos los programas sociales que tenía el distrito, de reintegración de pandillas y demás. Desafortunadamente, como todo lo bueno, eso lo fueron acabando, pero una especie de Misión Bogotá en cada municipio y cada departamento de Colombia le generaría a usted 2 millones de empleos útiles en cada una de las secciones del país, y sería un gran impulso para los hogares y un extraordinario impulso para la economía. De verdad, muchas gracias por tan importante presentación, que le rogamos nos la haga llegar por correo electrónico para poderla compartir con los participantes de la escuela política que la están pidiendo vía chat. Ahora le queremos dar la palabra a Jorge Caicedo de Santel Radio TV. Él nos hace un importante comentario, lo mismo que Fidel Juez de Canal Salud y de el colega de Siglo XXI Darío Salazar. Para sus preguntas e inquietudes le pasamos la palabra primero a Jorge Ospina, y una vez que ellos hayan hecho sus comentarios y preguntas, abrimos la solicitud de la palabra, que la pueden ir haciendo desde ahora a través del chat o haciendo la alzada de la mano. Yo quiero pedirle a los de Santel TV que de pronto, si me devuelven, porque yo les di el manejo de la reunión, yo ya no puedo manejarla, pero para tener en cuenta los que vayan pidiendo la palabra, les tienen que abrir el micrófono a ustedes, porque no puedo hacerlo desde aquí. Gracias, doctora Clara, con mucho gusto. Pues yo la única pregunta que tengo, y viendo al doctor Mauricio en su importante intervención, es preguntarle, ¿y a quién beneficia esta política que se ha venido haciendo aquí en Colombia? Porque vemos que, de acuerdo a la exposición que él hace, las manos de esta respuesta están en el gobierno. El que debe dar el startazo, el que debe abrir la economía, el que debe emitir el dinero del Banco Central. Ya vemos que eso no crea inflación, todo eso. Pero ¿por qué tan cerrados del gobierno no tomar este tipo de decisiones
alguien se tiene que estar beneficiando. Veíamos ahí en las cifras que usted daba, doctor Mauricio, que es que los billonarios o los millonarios se han vuelto billonarios, porque a ellos les ha aumentado el capital, han aumentado sus ingresos y todo eso. Entonces debe ser por esa política que no permiten que esto cambie y que les trae un beneficio económico a sus ingresos y a sus capitales, y entre más pobres haya, pues ellos son cada vez más ricos, según entiendo su posición, y esa sería mi pregunta. Le voy a dar la palabra a Fidel Juez para que intervenga también y haga su exposición y su pregunta. Siga, Fidel, y pregunte usted también. Bueno, pues la situación es que con el análisis que vimos hoy, que nos ha presentado hoy el doctor Cabrera, las implicaciones que tienen los efectos que tuvo la pandemia y las decisiones que podemos intuir que va a tomar el gobierno para la reactivación, por lo que se ha expuesto, por su posición política, por su alianza con el sector financiero. ¿Qué implicaciones tendría esto estamos a 2 años de una nueva elección, y las implicaciones electorales, y cuáles son los discursos que se van a plantear desde la economía en estas dos posiciones? Sería importante empezar a intuirlos. ¿Para qué? Para nosotros como ciudadanos poder leer esos discursos y poder tomar acciones políticas puntuales frente a lo que se avecina. Porque bien así, la representación de los más pobres y de la clase media, ¿cuál es el discurso que a los más pobres y la clase media le conviene? ¿Cuál debería ser el manejo de la economía que nos conviene a los más pobres y a la clase media? Gracias, Darío. Gracias, Fidel. Darío, su intervención, por favor, y su disertación sobre esto, y la pregunta al doctor Mauricio sobre lo que él nos debe responder. Muchas gracias, Darío. Gracias. Zulma, tienes que apagar el micrófono. Y un teléfono que suena como una vaca. El de Zulma. Gracias. Siga, Darío, por favor. Siga, Darío, por favor. Se te fue el sonido. Activa el micrófono, Darío. Darío, active el micrófono porque no le oímos. Active el micrófono, Darío. Gracias, te quería pedir el favor que si me puede devolver la posibilidad también de administrar, porque se la pasé a Santel y me quedé sin poder manejar, y yo sí puedo ir mirando para apagar los micrófonos, si usted fuera tan amable. Gracias, un momentico, ya lo hacemos. Te quitaron el poder, Clarita. Eso es grave. No, lo entregué impunemente. Y quiero aprovechar para saludar a Patricia Lara, que se encuentra con nosotros, lo mismo Gladys Jimeno, muy bienvenidas. Gracias, Clara. Doctora Clara, el poder le ha sido retornado cuando usted salió y regresó. Ya lo tiene usted en sus manos, doctora Clara. La esperamos en el Senado de la República y la presidencia de este país. Siga, doctora Clara. Darío, active el micrófono. Darío, se le desactivó el micrófono, algo pasa. Por el, ya lo tengo. Ahí. Pero se te está retroalimentando, por favor, Darío. No me han devuelto el poder. Sí, señora, sí lo tiene ella. ¿Sí lo tiene o no? Nosotros no lo tenemos. Cabrera, pero yo no. Sí, no, ¿Yo? No sí, te dieron el poder a ti, a mí no. Uy. Que lo tiene. Como dijo el otro, ¿y el poder para qué? Pero no se lo quiten a Mauricio, sino póngamelo. Ya estamos moviendo. Hola, ahí, ya estamos. Matías, ¿qué ya. ¿Cómo le va, doctora Clara? Qué bueno.
que lo tiene el doctor Cabrera, que se lo pasen a la doctora Clara. Pero un momentico que estamos aquí cuadrando eso, un segundito. No, pero que siga Darío adelante mientras tanto. Pero es que no se le oye a Darío, no se le escucha el sonido. Pero es que este es un poder asimétrico. Aquí entro por este audio. Ya. Listo. Estoy entrando por el audio de Zoom. ¿Me están escuchando? Listo, ya lo escuchamos. ¿Sí lo escuchan aquí en la Estoy producción? entrando por el audio de Zoom. ¿Está bien? ¿Ya? Sí, ya está bien. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Siga, Darío, sí le oímos. Sí lo oímos, Darío. Listo, gracias. Bueno, saludando primero que todo a la coordinadora de esta escuela política, la doctora Clara López Obregón, y al eminente economista doctor Mauricio Cabrera, que nos ha ilustrado sobre esta crisis de la pandemia, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Pero Se congeló Darío. doctor, uno se pregunta, Sí, ¿por qué los gobiernos se empeñan en pobretizar? No dinero circulante en circunstancias como estas, no préstamos, no baja de los intereses, y los bancos también indudablemente beneficiados, o digámoslo amarrados con el gobierno, el cual sí le presta plata, les da plata a los bancos, pero los bancos no la facilitan o no la prestan al pequeño emprendedor, a la persona que requiere. No estamos hablando de una renta básica que indudablemente, como el doctor ha dicho, se necesita, se requiere con urgencia. Lo hablábamos precisamente, que es una necesidad en un país como este, y que tenemos además con qué. Y adicionalmente a eso, doctor, me gustaría tener su percepción, o nos ilustrara sobre lo que estaría pasando con las oportunidades que tiene Colombia en términos de un mercado verde, una economía, por hablar de una economía ecológica, donde entran en circulación y entran todos estos activos verdes que tenemos. No estoy hablando del petróleo ni de la minería, porque pues sabemos la discusión que tenemos con ello, no lo podemos abandonar tampoco, pero igualmente somos de los que creemos que hay que privilegiar el agua antes que otros recursos. Asimismo, por ejemplo, lo que estaría pasando en opciones y en oportunidades que tenemos con respecto a la agroindustria, al turismo, y sobre todo cómo hacer y qué hacer para que en Colombia se implemente una educación financiera. No existe una educación escolar, al bachiller, al universitario. Muchos de los universitarios salen a mirar a ver incluso cómo cobrar, cómo inmiscuirse en una economía, pero no solamente pensando en una economía desde el punto de vista capitalista, doctor, sino mirando también una economía de tipo solidario. No voy a decir que socialista, pero sí una economía, digámoslo, desde el punto de vista incluso cooperativo, de apoyo en todas las circunstancias de los sectores, que nos permitan ser una sociedad un poco más igualitaria, donde no tengamos estas desproporciones tan impresionantes que hay de pobreza en el campo, de pobreza en las ciudades, mientras pues que hay un pequeño grupo que acumulan no solamente sus pesos, sus dólares en Colombia, sino en el exterior. Frente a eso quisiéramos saber también cuáles serían los pasos. Siga, Darío. Bueno, yo creo que ya ahí frustrados, no solamente más muy espantados, por decirlo así, de ver esas cifras y ese drama, no solamente porque usted lo muestra en las cifras, sino porque lo estamos viviendo día a día en las calles y en las circunstancias que la gente vive. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Clara. Entonces ya le agradecemos por habernos permitido su intervención. Entonces siga usted, doctora Clara. Gracias a Jorge, a Darío, a Fidel por sus comentarios. Abrimos ahora la palabra para quienes se han inscrito, y tengo hasta ahora las siguientes personas: Alexandra Benavides, Moisés Pineda, Pedro Esquivel,
y Edgar Ramiro Luna. ¿Hay alguien más? Por favor, pidan la palabra a través del chat o alzando la mano. Tiene la palabra Alexandra Benavides. Gracias, doctora Clara. Muy importante esta intervención. Me parece que da una apertura en todas aquellas personas digamos, del pueblo donde han opinado qué se está haciendo y cuáles serían los manejos para evolucionar, digamos, en una reconstrucción económica, que es lo que está preocupando ahorita a nivel de toda Colombia. Yo escuchaba que el doctor Mauricio hablaba sobre dos soluciones: el programa de empleo de emergencia y el programa de ingresos mínimo garantizado. Sobre el programa de empleo de emergencia, yo le pregunto a él, ¿qué apertura se le puede dar al sector solidario, que finalmente es, digamos, la población del común que está generando servicios y, digamos, pues no tanto como los productos, sino son servicios que está aportando, digamos, a nivel de Colombia? ¿Qué tan importante sería darles apertura al sector solidario? Segunda pregunta, él nos habla sobre el programa de ingresos mínimo garantizado, que podría darse en un ingreso de un salario mínimo legal vigente, pero nosotros observábamos que salió la ley del piso de protección, donde están dando un porcentaje, o sea, no se alcanza a llegar al mínimo para aquellos vendedores que son informales. O sea, no se estaría como yendo en contra, digamos, de las políticas laborales. Y tercera pregunta, con respecto al apalancamiento del Banco de la República, la pregunta es, o sea, según la visualización que él tiene a nivel de el crecimiento de la economía, ¿va a ser un periodo grande para de pronto volverse a dar la situación y que esté en equilibrio la economía? ¿Por qué el Banco de la República no determina unas metas de apalancamiento a aquellas empresas, pues como se estaba observando que el gobierno dio el apalancamiento por parte de los bancos para las empresas con la ayuda de la mitad de las nóminas, dependiendo pues el perfil que se tuviera frente a la norma? Entonces, ¿por qué no surge como esa estrategia de que el Banco de la República dé un apalancamiento hasta la recuperación de estas empresas para que pueda, pues, o sea, retornar el equilibrio económico? Muchas gracias, doctora Clara. Muy buen día. Muchas gracias, Alexandra, por sus muy inteligentes preguntas. Le damos la palabra a Moisés Pineda y se prepara Pedro Esquivel. Sí, Moisés Pineda, Radio Tropical de Barranquilla, programa Política Pública. Básicamente para insistir en lo que decía el doctor Cabrera, en el sentido de que en este momento lo importante es expresar... Moisés, ¿puedes hablar más duro? No te oigo. Ya, no sé, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, mejor. Ya, básicamente para insistir en lo que planteaba el doctor Cabrera, en el sentido de que hoy lo que hay es que ver cómo hacemos para meterle a la gente plata en el bolsillo para que gane. Se plantea el tema del empleo de emergencia. Mi pregunta es, ¿existe la posibilidad en Colombia real de tener una Big Data que permita que este dinero que llegue a los entes territoriales, que creo que es donde debe llegar, no se diluya en comisiones, en ese deseo permanente de estar metiéndole plata al concreto, la varilla y el cemento, olvidándose muchas veces de otro tipo de actividades e inversiones que son socialmente mucho más rentables? ¿Cómo se podría hacer eso, cosa de que no se nos vuelva una maquinaria clientelista? Una muy importante preocupación, Moisés. Tiene la palabra Pedro Esquivel y se prepara Edgar Ramiro Luna. Buenas noches, doctora Clara. Saludar al doctor Mauricio por ese diagnóstico, por esa radiografía tan pedagógica de
de la pandemia y de la crisis, y también del planteamiento de las alternativas y de las premisas para construir pues un mundo económico alternativo que permita brindar soluciones reales a la población vulnerable, como lo explicó. Son la mayoría del estrato 1, 2, 3, los más afectados. Pues todas las estadísticas indican que se requiere mucha creatividad, pero sobre todo se necesita mucha voluntad política para adoptar medidas que revolucionen y que modifiquen pues la actividad económica. Mi pregunta es muy concreta en este sentido. Bueno, aquí pues hay una independencia por parte de la Junta del Banco de la República en fijar esas políticas monetarias, y considero que para que haya una armonización y haya una coherencia de esa construcción del modelo alternativo, también se requiere pues modificar, o no sé, cambiar miembros, o que los directivos de la Junta del Banco de la República realmente les abandonen toda esa ortodoxia económica. Pero yo quiero hacer la siguiente pregunta, doctor Mauricio. Las ventajas comparativas de la economía colombiana podrían en este momento ser potencializadas y aprovechadas para también que se genere empleo, y sobre todo que esas cadenas productivas que pues están en este momento respondiendo al crecimiento económico, a la generación de empleo, sean apoyadas, sean estimuladas con esos programas de generación de empleo. Y quiero citar dos casos muy concretos. Por ejemplo, la cadena productiva de la industria naturista, que en este momento el periodo de pandemia ha crecido, se ha disparado, ha progresado en la demanda, y creo que pues se proyecta como un sector económico bandera en el corto y mediano plazo. Y también un nuevo sector que está generando pues empleo, que es el de la agricultura, de la producción de cannabis medicinal. Creo que Colombia cuenta con unas ventajas comparativas, y de esa manera poder también impactar y poder conectarse y vender al comercio mundial, porque son productos cada vez culturalmente demandados y aceptados, y económicamente que son al alcance de toda la población. Mis inquietudes, y doctora Clara. Muchas gracias, Pedro.
por esa intervención. Diego ¿Aló? Otero. ¿Me oye? Sí. Tiene la palabra Edgar Ramos y por favor se prepara Marta Patricia Mesa. Diego Y por Otero. Muchas favor, gracias. Diego Otero pide la palabra después de Sí. Marta Patricia, entonces. Bueno, Gracias. Bueno, muy buenas noches para todas y todos y muchas gracias por abrirme este foro que me parece muy interesante. Edgar Ramiro Luna es mi nombre, yo soy politólogo y doctor en ciencia política, con experiencia. Don Edgar, ¿es tan amable Sí. prende la cámara? Es que está dañada. Ah, ok, ya, no podemos hacer nada. Siga. Perfecto. Entonces, estaba diciendo que tengo una experiencia en docencia universitaria y en gestión de proyectos regionales. Entonces, como todos, pues uno tiene comentarios y preguntas. Entonces, voy a hacer uso de la palabra escuela, porque la escuela da para que uno debata y para que uno se salga de los moldes. Estamos hablando de escuelas alternativas, entonces, un poco salirnos de los moldes. Entonces, agradecer al expositor por tan brillante y rigurosa exposición. Me parece que que es una muy buena exposición, David, que debería estar en los ¿qué medios hubo? de comunicación masivos de Colombia, puesto que no he encontrado hasta el momento una radiografía de lo que es la situación actual en Colombia en estos momentos. Lo segundo, hacer un comentario, y es cuando estamos dentro del sistema nos queda difícil salirnos del sistema. Entonces, digamos que es un análisis muy riguroso desde dentro del sistema, pero hago la pregunta, ¿y qué pasaría si el sistema está en crisis realmente y si el sistema está ya en un ocaso y tal vez en una finalización que nos da más bien la oportunidad de generar nuevas propuestas? Yo viví la caída del sistema socialista de la Unión Soviética. Yo estaba en Polonia cuando cayó el bloque, y yo siempre cuento que en junio de ese año, de 1989, nadie pensaba que el sistema fuera a caer tan estruendosamente, y se cayó en octubre. Entonces me parece que este también es un momento de incertidumbres en el cual deberíamos animarnos a hacer análisis desde fuera del sistema para proponer otras cosas. Entonces tenemos que mirar cuáles son ciertos índices internacionales, por ejemplo, cómo afecta todo el tema de la economía, el precio del oro, por qué el precio está subiendo, porque ha venido subiendo desde la pandemia. Tendríamos que tener en cuenta por qué los bancos tienen tanto miedo de colapsar, por qué se rumora seguidamente de la caída de los bancos alemanes, bancos españoles. Tendríamos que mirar otros factores, como por ejemplo la robotización de los puestos de trabajo, puesto que la tendencia está a que se van a robotizar muchos puestos de trabajo, y por supuesto cuando salgamos de la pandemia, cuando estemos en una pospandemia, muchos puestos ya van a estar robotizados, así como van a cambiar muchos ejes de la economía. Entonces, concreto para Colombia, el oro tiene unas implicaciones muy fuertes, porque en estos momentos se está explotando mucho oro, y se dieron concesiones ya hace unas décadas, se hicieron unas concesiones importantes, y la tendencia es a tomar nuestro territorio como un territorio para explotar oro inclementemente y destruir toda nuestra biodiversidad. Ese es un tema. Segundo tema, ¿qué pasa en Colombia? Sí, Edgar, pero ir un poco recortando un poquito para que alcancen a intervenir todos. Sí, perfecto. Ya termino rápidamente. Entonces, pensando en Colombia exactamente, entonces vemos la cantidad de paperos que están con deudas en este momento, y muchos agricultores en Colombia que están quedando con deudas, puesto que no están pudiendo vender bien las cosechas, y eso tiene unas consecuencias, porque si estos agricultores en este momento quedan con deudas y no van a poder generar una nueva siembra,
Es decir, en unos meses no vamos a tener cosechas. Entonces, son inquietudes que yo lanzo ahí y que, para cerrar, mi pregunta concreta es: ¿y cómo nos imaginamos un modelo un tanto diferente a este sistema en el cual estamos? Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Le damos entonces la palabra a Diego Otero. Muchas gracias, doctora Clara. Saludo muy cordialmente a Mauricio Cabrera. Más que preguntas, quiero complementarle algunos puntos y aclarar otros. Yo en todos mis escritos, estoy muy de acuerdo en general en todo lo que está diciendo Mauricio. En todos los artículos escritos sobre la pandemia, pues he hecho referencia a esos puntos. Voy a decir primero algo muy heterodoxo. Pienso que nos fuimos muy rápido al acuartelamiento. Digamos, habernos demorado una semana o 2 semanas, habría sido menos grave el perjuicio para la economía colombiana. Las pruebas, mire, son muy pocas las pruebas que estamos haciendo. Pero lo más grave no es solamente las pruebas, Mauricio, es que los resultados son muy tardíos. Entonces, no sabemos qué pasa. Mire, los datos que se dan oficialmente, yo digo, eso tiene un retraso de 15 días. Es decir, el pico, según los datos oficiales, llegó el 18 de agosto. No, sin mis cálculos, llegó eso a finales de julio, comienzo de agosto, el pico. Entonces, no sabemos qué pasa realmente. Otro punto de las pruebas, se espera es que la gente busque las pruebas. Un buen sistema es el sistema de salud va a buscar a la gente, va a hacer pruebas a ciertos sectores. En una gráfica, un artículo que presento hoy de las pruebas por 1000 habitantes desde que comenzaron, se ve claramente que aumentan. Mire, grave, llegan a un pico en el agosto 16 y bajan, es gravísimo, bajan por las pruebas por 1000 habitantes, bajan y vuelven en octubre, comienzan a recuperarse. Entonces ese punto es clave y se sabe ya que contra la pandemia, si no hay testeos masivos y bien hecho, no hay nada que hacer. Indudablemente que un país como Colombia informal, con una cantidad de pobreza, mire, si no hay plata para la gente, pues la gente tiene que ir a hacer rebusque. Entonces así es muy difícil controlar una pandemia. Mire, yo estuve en Bucaramanga 20 días, fui por el centro. Mire, eso es terrible, eso es lleno de vendedores ambulantes pero apiñuscados. O sea, ahí sí hay contacto, pero terrible. Así es muy difícil controlar una pandemia así. Y lo mismo ocurre en todas las grandes ciudades, porque la gente sale a buscarse la platica, porque no puede vivir. Es un punto que quería. Otro punto, aquí esto se volvió un control policíaco. Y no hay normatividad para nada. El alcalde hace lo que quiere. Y todas las medidas más absurdas, la mayoría no tiene nada que ver para controlar la pandemia. Son más medidas de tipo de control policial y de tipo autoritario y de dictadura civil. Es un punto que me parece muy grave. El rebote de Europa, sí, Europa tiene 48 países. Hoy están 12 países, tienen más de 4.000 casos por día. Pero hay una gran diferencia entre el segundo rebote de Europa. Los muertos no son tan altos. Y un médico dijo, una pandemia sin muertos no es pandemia. O sea, son muy pocos los países que están pasando de 200, de 100 muertos. La mayoría están por debajo de 100. Mire, por debajo de Colombia, entre otras cosas. Muy por debajo de Colombia. Entonces, es una gran diferencia que hay en Europa en esta segunda, digamos, ola, de que aumentan los casos en estos 12 países. En 12 países van, ¿no es cierto? En cuanto a medidas para buscar empleo rápido, sí, yo estoy de acuerdo que hoy no son importantes las grandes vías son muy intensivas en capital. Son muy importantes las vías terciarias y secundarias. Las vías terciarias son para la parte rural. Mire, yo fui a mi finca hace una semana, terrible, en 9 meses no se hizo ningún trabajo. Todas las vías están destruidas, casi no puedo ir a la finca. Me tocó buscar la ayuda de un conductor para poder subir a la finca, porque todas las vías están destrozadas. Entonces, no hicieron nada en estos 9 meses. Y las vías secundarias muy importantes, porque son las que conectan municipios, y eso no crea en muchos. Son muchos los municipios que no están muy conectados en Colombia. Mire, un punto que es muy importante,
yo considero es relaciones con Venezuela. Nosotros pedimos un mercado entre exportación e importaciones entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Y ese mercado nuestro era para exportarles a Venezuela productos agrícolas y productos industriales. Y yo sé que eso es imposible en este momento, llegar a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Mientras esté este gobierno no hay nada que hacer. Eso es clave. Colombia no tiene por qué intervenir en otros países. Cada país haga lo que quiera. Si son dictaduras o no, eso no es problema nuestro. Cada pueblo resuelve lo que sea. Y hay que industrializar, hay que pegarle a la industria, no industria en general, sino nosotros tenemos que ver a qué sector industrial debemos digamos, darle importancia. Renta básica, yo estoy de acuerdo con la renta básica. Yo sé que hoy no se puede por razones de ingreso llegarle a todo el mundo, pero con el tiempo llegarle a todo el mundo. Esa es la teoría de renta básica, llegarle a todo el mundo. Hoy hay que dar el máximo que se pueda, no solamente los estratos 1, yo diría que hay que darle hasta los estratos 4 hoy, como una renta básica, porque hoy la clase media es una de las más perjudicadas en este momento en problemas de desempleo. Entonces hay que empezar una renta básica que llegue por lo menos hasta los estratos 4, por lo menos $1 millón de pesos mensuales, como se ha planteado. Algunos senadores y representantes plantearon una renta básica de $1 millón de pesos. A mí pienso que eso es muy importante, porque efectivamente el problema es de demanda, no es un problema de oferta como está el gobierno concentrado. El gobierno se ha concentrado solamente en la oferta, medidas de oferta, ¿qué préstamo por los bancos? ¿Qué préstamo por las empresas? Mire, pues las empresas no pueden producir si no tienen demanda. ¿Qué saco con tener préstamos de plata? Préstamos, si no puedo producir, porque ganar mi compra. Entonces hay que efectivamente promover la demanda, el consumo interno, por supuesto. Hoy es muy difícil el consumo internacional, las ventas internacionales. Entonces yo quería así comentar esto y decir que en general estoy de acuerdo con Mauricio. Un último comentario para el señor Edgar Romero, ¿se llama? Estoy de acuerdo con usted. Esto ha mostrado la crisis del capitalismo. Hay que pensar en otra cosa. Muchas gracias, Diego. Y la última intervención a cargo de Marta Patricia Mesa Soto. Tiene la palabra. Buenas noches, apreciada doctora Clara López. Me alegra mucho volverla a ver. Muchas gracias. Pasado un tiempito, pero yo quiero pedirle el favor a su merced. Es que dentro de todo esto que se está viendo, siempre la gente se le olvida que uno debe conocer el antes y el después. Y dentro de esos procesos, cuando su merced estaba como ministra del Ministerio de Trabajo, los proyectos, por ejemplo, lo que es lo de víctimas, ¿usted cree que su merced salió de allá y todavía llevamos la pugna para lograr que sean restablecidos nuestros derechos y que nos entregaran la maquinaria que se nos había prometido? Y esta es la hora que no ha pasado nada. Entonces mire que hay problemas que son solucionables, digámoslo, pero ya le hemos dejado salir como cuando uno tiene un granito y se le convierte a usted en un cáncer. Yo en este momento que me gustaría mucho que su merced luego me agendara una cita con usted, porque la idea es construir y no solamente mirar los lunares, entrar a corregir esas cosas. No es posible que en los planes de desarrollo mire los temas que ustedes están tocando y que nos afectan a diario. Si vaya a mirar, por ejemplo, el tema del aeropuerto, el tema del Banco Mundial, que también uno le afecta la inflación. Aquí dan un poco de talleres que se quedan allá en la reserva de la gente que no se dedica a esto, pero nosotros sí que hacemos veeduría y control social. Y nos preocupa ahorita, por ejemplo, dan talleres de economía del hogar. Y no han hecho un balance de mirar cuánto subió el aceite, cuánto subieron muchos de los productos en las canastas básicas. Mirábamos también la parte de la banca mundial. Yo no me las sé todas, pero gracias a Dios he ido aprendiendo con todos ustedes mucho. Y mirábamos, por ejemplo, en la parte de negocios internacionales, la necesidad de conocer todo lo que implica el dólar. Entonces son cosas que, aunque la gente las vea superficiales en las localidades, no se ha tocado. Y lo poquito o lo mucho que se debe hacer para corregir eso, entonces se convierte uno en enemigo de las administraciones por querer hacerles un bien a las mismas administraciones y de paso pues un beneficio para nosotros, la ciudadanía.
Nos preocupa también el asunto, por ejemplo, lo que se está trabajando en la globalización en Bogotá región, que ya eso no es Bogotá región, sino es nación. Se dejan esos temas tan álgidos y la gente no hace un recorrido, porque debemos hacer un mapeo desde dónde y hasta cuándo y dónde termina. Entonces yo la invitación que les hago a ustedes, ya que están trabajando estos temas tan importantes, es no dejen de mano lo pequeñito, porque es que venimos como al contrario. Si usted mira un árbol, pues tiene que meterle la semilla para que empiece a dar su debido proceso, pero no, aquí viene al revés, el árbol viene de arriba para abajo. Yo no he visto el primer árbol que salgan las ramas primero y después él tenga la semilla. Eso está pasando para gobernar y administrar. ¡Ay, tan bello ese perrito! Entonces, mi doctora, yo celebro hoy que nos haya abierto ese espacio. Muy importante todas esas observaciones que han venido hasta estos días haciendo con la reactivación, y le dejo una tareita a su merced para que su merced ponga la lupa con eso. Es que resulta que, por ejemplo, aquí en Bosa, bueno, muchas gracias, Marta Patricia, muy importante. Por fuera del micrófono, ponme tu teléfono en el chat para que podamos comunicarnos, y con mucho gusto podemos hablar del tema concreto que quedó pendiente del ministerio, que me preocupa muchísimo. Y no se preocupe, mire, hágale un favor usted, ya que está por ahí y están los compañeros ahí, póngale la lupa ahorita con el asunto. Es que el Ministerio de Trabajo crea fuentes de empleo y colocan, pero se convirtieron fue en plantas de generar empleo, pero para contratar funcionarios, pero que generen empleo. Mire, aquí tenemos unos problemas gravísimos de manipulación, y eso se va en las campañas electorales, y lo digo yo con todo respeto de los compañeros, porque pues nadie trabaja para vender pan y comprar pan, pero hay que hacer unas modificaciones que no podemos nosotros solitos, sino que nos toca en conjunto. Entonces yo voy a coger lo que su merced me dice, ya le envío mis datos, y me gustaría mucho que toquemos esos temas tan importantes y miremos también de que eso sea una realidad, y aquí pues demos ejemplo de que sí se puede poner en práctica las cosas que decimos y hacemos. Muchas gracias, mi doctora, y a los compañeros también. Oye, me alegra mucho, y un abrazo a todos los que están aquí, porque sé que cada uno pone su granito de arena. Dios me les pague. Muchísimas gracias, Marta. Muy interesantes muchas de las iniciativas y de los planteamientos y propuestas. Yo quiero resaltar una que me pareció particularmente atinada, creo que fue de la colega Alexandra Benavides. Nosotros hicimos un análisis hace unas 2 o 3 sesiones, Mauricio, del famoso decreto, ya no me sé el número, 1478 o 1174, que lo que hace en esencia es montarle una competencia al Código Sustantivo del Trabajo, poco dentro de la vieja concepción de que la moneda mala saca a la buena del mercado. Pues aquí la legislación mala del piso de protección social va a dejar sin vigencia en el curso del tiempo el contrato de trabajo, porque de tajo eliminaron el salario mínimo legal y la necesidad de pagar prestaciones. Ahora en adelante puede usted fraccionar y evadir completamente todas las obligaciones anexas a los contratos de trabajo. Entonces sí es un poquito lo que dice Naomi Klein, que la clase gobernante lo que está haciendo no es atendiendo las necesidades económicas de la crisis, que las conocen de sobra, sino que están adelantando su agenda. Utilizan la crisis para seguir con la flexibilización laboral al extremo, así sepan que hoy eso no es lo que se necesita, y lo que uno ve es que de pronto ni siquiera es la K, de pronto va a ser un signo de resta totalmente paralelo, que no podamos salir de esta grave situación de recesión por pura falta de voluntad política de parte del gobierno, que no está siguiendo ninguna política en particular distinta a la del Consejo Nacional Gremial.
que solo les interesa lo propio, y ellos, como no les ha ido tan mal en la crisis, ¿qué problema tienen? Le damos entonces ahora la palabra para conclusiones al doctor Mauricio Cabrera, no sin antes agradecerle a los colegas de Santel Radio TV, de Siglo XXI Televisión y de Canal Salud por aprovechar este espacio de la Escuela Política para poder tener esos comentarios y esas preguntas tan juiciosas que ustedes siempre nos traen de abrebocas a la discusión. Le damos entonces la palabra a Mauricio Cabrera. Gracias, Clarita. Pues necesitaríamos otras 2 sesiones para comentar la cantidad de observaciones y aportes y preguntas tan interesantes que se hicieron, porque realmente hay mucho allí, y pues imposible contestarlas todas, pero voy a tratar de referirme y agrupando la mayor cantidad. Empezando, tal vez pues, para seguir el orden de la presentación que hice, quiero referirme a unos puntos sobre la pandemia que los tocó específicamente Diego. Tengo que decir aquí que Diego fue mi profesor en la universidad, lo cual ya es una revelación de edades muy importante, y mucho le aprendí de las cosas que hago ahora. Pero el doctor Diego se ve más joven que usted, doctor. ¿Qué? El doctor Diego se ve más joven. Las barbas, la barba blanca. Yo estoy totalmente de acuerdo con Diego en las cosas que dijo sobre la pandemia. Empezamos muy temprano. Se hubiera podido empezar más tarde si hubiera habido una estrategia de seguimiento proactiva en los casos que iban llegando, que eran muy poquitos. En ese momento, en lugar de una cuarentena, se ha podido hacer un confinamiento muy circunscrito a los casos, y no hubieran crecido tanto. Entonces empezamos muy temprano y desperdiciamos la cuarentena, y después nos la tiramos, pues como les decía, con días sin IVA y cosas de ese estilo. Y evidentemente el tema es falta de pruebas y demora. Entonces yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ahora, sí hay que ver que el susto que había era, y repito, la situación tan frágil del sistema de salud en Colombia. Yo creo que lo que determinó, lo que impulsó más el arranque temprano de la cuarentena fue el susto de que colapsara el sistema de salud, porque venía en una situación muy débil. Si hubiéramos empezado un sistema más fuerte, posiblemente se hubiera podido hacer la cuarentena menos estricta, pero esa era la realidad. Bueno, yo me he hecho muchas veces la misma pregunta que se plantean varios de ustedes, ¿cierto? ¿Por qué el gobierno sigue estas políticas? ¿A quién le beneficia? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está buscando? Y uno tiene como la deformación política y profesional de buscar siempre un follow the money, no seguir la plata, ¿a quién le beneficia? Y evidentemente hay algunas políticas que tienen unos beneficiarios directos. Por ejemplo, el tema de todos los subsidios a la construcción. No es, como se dice, subsidios para que la gente compre vivienda, es subsidios para que los constructores vendan vivienda y salgan de sus inventarios sin tener que bajar precios. Entonces hay políticas de esas que van como muy destinadas a grupos específicos. Pues en el 99 toda la cosa que se hizo para salvar los bancos pues fue muy claramente dirigida hacia eso. Cuando uno ve entonces, bueno, y esta política de austeridad, esta política de gradualismo, de gastar poquito, ¿a quién le sirve? Y realmente ni siquiera a los mismos empresarios les sirve. Entonces, ¿por qué el gobierno está haciendo eso? Es que ya ni siquiera es que el consenso de Washington y que no estén llegando órdenes del Fondo Monetario y el Banco Mundial, porque el Fondo Monetario y el Banco de la Reserva Federal se han vuelto instituciones muy keynesianas también, y están pidiendo aumento del gasto público, y están pidiendo que aumente el endeudamiento y que haya emisión, etcétera. Entonces, ¿por qué el gobierno hace eso? Y digo, es una pregunta que me he hecho muchas veces y no tengo respuesta, pero tengo una hipótesis que me gustaría compartirla con ustedes y de pronto la discutimos otra vez. Esto es un problema de teología, ¿sí?
es un problema de creencias en dogmas. Una tecnocracia que se crió y se educó con esos dogmas y es incapaz de salir de allí, incapaz, ¿no? Suena un poquito simplista y absurdo, pero realmente resulta que el Banco de la República está más abierto que el mismo gobierno. El Banco de la República no le ha dado crédito al gobierno por una razón muy sencilla, porque el gobierno no lo ha pedido, ¿sí? Uno habla con miembros de la Junta del Banco y estarían dispuestos a estudiar esa solicitud, pero es que el gobierno no lo ha pedido. Entonces, toda esa política de austeridad, de gastar poquito, de que el déficit fiscal no suba, ¿a quién beneficia? Y realmente uno no encuentra que haya un grupo económico o político que esté saliendo beneficiado de eso. Por eso mi hipótesis de la teología y el dogma, ¿cierto? Que es simplemente es creer en lo que no vemos, ¿cierto? Y estamos totalmente amarrados a ese dogma y no salimos de allí. Pero la pregunta pues sigue abierta y vale la pena reflexionar, pero como les digo, yo he analizado y no encuentro que la austeridad le sirva a ningún grupo económico o político en particular. Es un perjuicio casi que para todos. Algunos no los perjudica tanto, pero en general el perjuicio es para todo el país. Metiendo ya en el campo de la relación entre la economía y la política, evidentemente tenemos un peligro muy grande en el desarrollo de las obras por departamentos y municipios, de que el clientelismo y la corrupción local se apropien de eso, pues bien sea lo más exagerado, que es robarse la plata, hasta el uso clientelista y usar esas cosas para conseguir votos, ¿cierto? Ese riesgo es latente, es real, y frente a eso lo único que se puede hacer son veedurías ciudadanas, control político, tratando de evitar que pase eso, pero la alternativa sería que no hicieran nada, y a veces uno siendo muy radical, si quiere, hombre, será mejor que el gobierno no gaste plata para que no compre votos con eso y para que no se la roben. Entonces ese sería el otro extremo. No podemos caer en eso porque se necesita que se gaste plata, se necesita que se cree empleo, pero el riesgo es grandísimo y casi la realidad de que se use esa plata o para que se la roben o para comprar votos. Finalmente, para no extenderme, hubo varias cosas al tema de la economía solidaria y el cambio de modelo. Yo creo que el tema del desarrollo de la economía solidaria es una forma muy importante, progresiva, de ir cambiando el modelo. Y aquí cabe perfectamente. El esquema ideal sería entes territoriales, departamentos y municipios haciendo programas de empleo solidarios contratados con cooperativas, ¿sí? Para empezar lo que hablaban de educación financiera, la educación a la gente hay que enseñarle también a ser solidaria y a confiar en el otro y a tener socios y a trabajar conjuntamente. Entonces un programa que al mismo tiempo desarrolle esta cultura de economía solidaria, cree cooperativas y las cooperativas puedan contratar con departamentos y municipios para estas obras, creo que es un gana-gana, tanto por el lado de la creación de empleo como por el lado de fortalecimiento de entidades solidarias. Hay otra serie de preguntas y comentarios que ya no son de corto plazo, sino que son de mediano y largo plazo, que pues no era el tema de hoy, pero pues simplemente quiero hacer una mención a ellos. Pues todo lo que es cambio de sistema, cambio de aparato productivo, enfatizando todo lo que es nuevos productos, nuevos emprendimientos, economía verde, etcétera. Todas esas cosas son esenciales, ¿sí? Y fundamentales, pero esos son de largo plazo. Miren, para reemplazar el petróleo necesitamos conseguir 25 productos como el aguacate, 25 productos estrella como el aguacate, y convertirnos en los primeros exportadores del mundo para reemplazar el petróleo. Y eso es un proceso lento. Claro que tenemos que empezar a hacerlo y hay que desarrollar todas las cosas naturistas y el cannabis, etcétera, pero la realidad es que Colombia, desde
que promueve la exportación de flores y banano, no han vuelto a salir productos nuevos de exportación que sean significativos en cuantía, ¿no? Ahí el aguacate está creciendo un poco, pero la piña no lo hizo. Entonces pues son cosas realmente pequeñas y que necesitan tiempo, mucho tiempo para madurar. Y por supuesto, pues como decía yo al principio, estas cosas sí hay que enmarcarlas en un discurso político que nos lleve a una reforma del sistema. Ahora, sí hay un punto concreto que es de mediano y largo plazo, ya no es el cambio del sistema capitalista, sino el cambio del modelo económico dentro del sistema capitalista. Y hay elementos de ese cambio del sistema económico, ya decía uno que es la economía solidaria, el otro es el mercado interno, un modelo económico centrado en el mercado interno, en la demanda interna. Y cuando digo mercado interno, incluyo lo que decía Diego, el mercado interno regional, pues con nuestros países vecinos, con la ilusión del grupo andino, ¿cierto?, de Venezuela y Ecuador y Perú, porque son economías muy complementarias y son parte de nuestro mercado interno. Lo que perdimos con Venezuela, pero no fue únicamente por problema de romper relaciones, sino porque Venezuela perdió totalmente su capacidad adquisitiva y ya no tiene ni con qué importar. Pues de producir 3 millones de barriles al día de petróleo está produciendo menos de 500.000. Entonces ya así restableciéramos relaciones, Venezuela hoy no tendría con qué comprar, no hay nada, pero eso tiene que quitar en algún momento y tenemos que pensar otra vez en esa integración regional y en el mercado interno. Y para eso, pues ese es el énfasis en el mercado interno, es el que permite al mismo tiempo el crecimiento con mayor igualdad, porque en ese momento el salario deja de ser un factor de costo que incide contra las exportaciones y se convierte en un factor que incentiva la demanda, ¿sí? Entonces, cuando una empresa es solamente exportadora, le suben el salario y dices que ahora ya no puedo exportar más porque me subieron los costos. Cuando la empresa está vendiendo en el mercado interno, ¿cierto?, y está subiendo el salario de todos los colombianos, pues va a haber más demanda y va a poder vender más en su mercado interno. Entonces ese cambio dentro del modelo capitalista, pero cambiar el modelo predominante que se supone de apertura por un modelo, pero ha sido esa apertura hacia adentro, lo que hemos tenido, esa apertura hacia adentro. Y un modelo que mezcla las dos cosas, una búsqueda de exportaciones pero con una defensa radical del mercado interno. Son cosas y discursos políticos que hay que ir repitiendo cada vez con más fuerza. Esos eran pues algunos de los comentarios. Como digo, se me quedan muchos en el tintero, pero es que fueron demasiados y nos iríamos mucho tiempo aquí tratando de responder y comentar cada una de las cosas interesantes que se dijeron. No, Mauricio, y les agradezco de nuevo muchísimo la invitación, muy interesante. No, Mauricio, a usted le agradecemos de verdad, muy esclarecedora la presentación y la parte de conclusiones. Siempre nos pasa lo mismo, somos muy ambiciosos en nuestros comentarios y nuestras preguntas, especialmente nuestros 3 directores de medios alternativos lo dejan a uno siempre con algo que pensar para la próxima. Yo quería hacer un comentario final. Yo sí estoy de acuerdo con Mauricio Cabrera que hay mucha ortodoxia, mucho dogma. Volvieron la economía como una religión, sí, una especie de capilla intocable. Y lo que es peor es que se enclaustraron en las principales universidades del país, como la Universidad de los Andes, y entonces para sacar buenas notas repiten el dogma, entonces es muy difícil de cambiar. Pero sin embargo hay unos síntomas muy graves de que las decisiones de gobierno no solamente se están tomando con base en dogmas, sino con base en intereses económicos concretos. Usted mencionó uno de ellos. ¿Cómo así que los subsidios es para que vendan al mismo precio los constructores que ya le tienen un aumento por utilidades bastante grande a cada metro cuadrado de construcción? Y lo que uno ve en medio de la pandemia es que suben los precios de la vivienda, no se cayeron. Lo lógico sería que con este desplome de la demanda y con todo el mundo vendiendo casas y apartamentos, que se hubieran caído los precios, pero fíjense que no se ha caído. La bolsa de Bogotá no se ha caído, sigue en su curso ascendente. Y usted nos
Siga, doctora Clara. Se cortó. Ya, pero ya llega. Siga, doctora Clara. Bueno, Yo al comienzo financiero para poderle pagar intereses a los bancos, y eso todo a costa de los contribuyentes. Entonces yo sí veo que toda esta emisión que fue enorme, usted nos habló de la plata que soltó el gobierno, que poquita y muy contadita, pero el Banco de la República emitió a manos llenas, y como la economía está en ese desequilibrio de recesión y de demanda, yo creo que mucha de esa plata se ha ido a activos financieros, a activos de compra y venta de acciones, compra y venta de propiedad raíz, que ha sido la manera como se ha enriquecido tradicionalmente la gente de plata en este país. Incluso, como dice Luis Jorge Garay en uno de sus escritos, que descubrió que algo así como el 30 o 40%, si no es más, de los activos de las empresas que producen en Colombia no se dedican a fábricas y a temas que aumenten la producción, sino que están en inversiones financieras. Entonces yo sí creo que ahí hay un problema muy, muy delicado de concentración de capital y de riqueza en muy pocas manos, especialmente del sector financiero, que incide demasiado ese poder económico sobre la política económica. Entonces es un círculo vicioso, que lo que es bueno para el señor Sarmiento es lo que tiene que ser bueno para el país. Estamos en una circunstancia verdaderamente delicada, porque lo que necesitamos es más demanda, y ellos lo que quieren es más circulación de la plata por todos los canales financieros, que están subiendo los precios de sus inversiones, pero empobreciendo al pueblo colombiano. Sí, señora. Bien, así es. Ese era mi comentario final. Yo quiero agradecerle especialmente a Mauricio Cabrera su excelente presentación, a todos los asistentes, sus preguntas, comentarios, y a los asiduos de siempre, muchas gracias. A los nuevos participantes, muy bienvenidos, y a nuestra TV alternativa, a Darío Salazar en Siglo XXI, al colega Jorge Caicedo de Santel TV, y a Fidel Juez de Canal Salud. Como siempre, muchas gracias, porque ustedes nos expanden por las ondas de la televisión alternativa a un público muy amplio, muy importante, y que requiere presentaciones como la de Mauricio Cabrera para analizar, entender la realidad y saber cómo disponer de su voto en los procesos de deliberación pública. Muchísimas gracias a todas y a todos.